Hola amigos, hoy vamos a hablar de las diferencias características de la artrosis y artritis. Lo primero que tenemos que saber es que actualmente se llama osteoartritis y no artrosis, porque se ha demostrado que en su fisiopatología también existe un componente inflamatorio. Para entrar en materia, primero debemos saber que la artrosis es una patología degenerativa que se caracteriza por degradación del cartílago articular hialino que afecta aparte del cartílago, el hueso subcondral y el tejido sinovial, y que la artritis es una enfermedad inflamatoria crónica de carácter autoinmune. Se considera que es el resultado de la interacción de un antígeno y una base genética predisponente. Vamos a hablar de su epidemiología, que son aquellos datos que nos permite identificar posibles casos. La osteoartritis la vemos frecuentemente en hombres y en mujeres. Por su parte, la artritis reumatoide es más frecuente en mujeres, con una relación 3:1. Esto quiere decir que por cada 3 mujeres, una puede tener artritis reumatoide. Esto ocurre generalmente por efecto de estrógeno. Está relacionado el estrógeno en que sea más frecuente en mujeres. La osteoartritis tenemos que en más del 50% la podemos observar en personas mayores de 60 años y más del 70% en personas, mayores de 70 años. La más frecuente es la osteoartritis interfalángica en personas mayores de 70 años. La artritis reumatoide puede ocurrir en personas de 30 a 50 años. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de la osteoartritis? Pues la obesidad, ya que existen articulaciones de peso, como lo son la rodilla, el tobillo y la cadera, y si la persona tiene sobrepeso, pues estas articulaciones se verán afectadas. También los deportistas en casos de microtraumatismos que muchas veces no son atendidos por sobrecarga de la articulación, que es algo que ya les mencioné anteriormente, por historia familiar, que es cuando hay algún antecedente de algún familiar que haya padecido esta enfermedad. Y por ocupación. Existen ocupaciones que pueden ser predisponentes para esta entidad, como lo son el fútbol y el hockey sobre hielo. Es muy importante que cada vez que vean factores de riesgo se pregunte por qué son considerados un factor de riesgo. Entonces ya acá sabemos a grosso modo por qué. En cuanto a la artritis reumatoide, existe un factor genético, está relacionado con la genética, esta enfermedad autoinmune. Hay un epitopo compartido de 2 genes, que acá los podemos ver, y factores ambientales como el tabaco, alteración en microbiota oral e intestinal. Esto está asociado con enfermedad periodontal, ¿ok? Y también tenemos la obesidad dentro de la artritis reumatoide. La clínica. Es muy importante saber cuáles son esos datos al examen físico, al interrogatorio que nos pueden orientar en nuestro diagnóstico. La osteoartritis se presenta frecuentemente como monoartritis. Hay una sola articulación afectada. Y la artritis reumatoide como poliartritis. Hay 4 o más articulaciones afectadas. La osteoartritis es simétrica. Esto quiere decir que la articulación afectada está de un solo lado del cuerpo. Por ejemplo, si es la rodilla, es solo la rodilla derecha. La artritis reumatoide tiene una presentación simétrica. Si afecta las manos, son ambas manos. Afecta las articulaciones de ambos lados del cuerpo. La osteoartritis afecta con mayor frecuencia la rodilla, la cadera, el tobillo y las manos. Y la artritis reumatoide, las manos, muñeca, codo y pie. Dato importante, la osteoartritis es un dolor mecánico variable. Un dolor mecánico es aquel que desaparece o disminuye con el reposo. En cambio, la artritis reumatoide es un dolor inflamatorio, es aquel que no cede con el reposo. Incluso a veces el reposo lo exacerba. Entonces una paciente que les dice, doctora,
yo siento mucho dolor en mi articulación o en mis articulaciones, pero casualmente cuando yo me acuesto el dolor se me quita. Cuando yo reposo el dolor se me quita. Eso nos orienta a un dolor mecánico. En cambio, si la paciente nos dice, doctora, yo aún así me acuesto, descanso y siento que me duele más. Esto nos orienta hacia un dolor inflamatorio. Es un dolor inflamatorio. Dato importantísimo. En la osteoartritis hay una rigidez matinal menor a media hora. En la artritis reumatoide hay una rigidez mayor a media hora. Una paciente que les dice, doctora, yo me levanto y cuando me despierto siento las manos tiesas, entumecidas, que no las puedo mover. Y esta sensación, doctora, me dura toda la mañana, hasta 3 horas. Me cuesta muchísimo mover mis manos. Me siento entumecida. O si la paciente le dice, doctora, yo me levanto y siento la rodilla que no la puedo mover bien, entumecida, no puedo estirar la pierna. Esta sensación o este dolor me dura, o esta rigidez me dura 10 minutos. Ya después que yo comienzo a caminar, se me pasa. ¿Vieron cómo ya estos datos nos pueden orientar al diagnóstico? En la osteoartritis tenemos deformidad y en la artritis reumatoide hay mucha limitación funcional. También puede haber deformidad, pero hay mucha limitación funcional. Tenemos también como otros síntomas de la osteoartritis, inestabilidad articular, trastorno de la marcha, crepitación, hipotrofia muscular. Y les quiero hablar de una osteoartritis especial que es de mano, como lo es la osteoartritis erosiva, donde hay un dolor que persiste en reposo, o sea, la paciente está dormida, le sigue doliendo y el dolor la despierta y no mejora con antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a la artritis reumatoide, hay manifestaciones articulares en manos, pies y rodillas, que ya la vamos a ver a continuación. Pero antes quiero recordarles que se suscriban al canal, comenten y le den like para yo saber que les gustan estos videos y para seguir haciéndolo. Ok, aquí se me rodó un poco, pero no importa. Vamos a hablar de las articulaciones las manifestaciones, articulares de la artritis. A nivel de las manos tenemos desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Aquí vemos cómo los dedos se desvían hacia el lado del cúbito. Un dato curioso es que yo cuando comencé a estudiar, yo diferenciaba el cúbito del radio porque yo decía que la antenita del radio era el dedo pulgar. Entonces de ese lado estaba el radio y del lado contrario el cúbito. Aquí podemos también ver otra imagen donde se distingue súper bien. También tenemos dedos en cuello de cisne, como lo vemos acá, donde hay alteración de la articulación interfalángica distal, y dedos en ojal, afectación de la articulación interfalángica proximal, como lo vemos en la imagen. También podemos ver el pulgar en Z o dedo de Botonier también, donde hay una flexión de la articulación metacarpofalángica y una hiperextensión de la articulación interfalángica. Esto es una subluxación. Y a nivel de los pies, podemos ver pies en garra, pie plano y talón valgo. El pie en garra es una deformidad de la articulación subescafoidea y mediotarsiana. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, comentar, suscribirse y, ¿por qué no?, compártanlo con sus amigos. Gracias y nos vemos en otra ocasión.